El presente video corresponde al informe mensual número 43, por medio del cual se da cumplimiento a la cláusula 4.2 del contrato de interventoría, en el cual se informa sobre el desarrollo y avance de las obras, al igual que las actividades sociales y ambientales. El contrato de interventoría tuvo orden de iniciación el 14 de abril de 2015, así como el contrato de concesión bajo un esquema de asociación público-privada, los cuales se encuentran en la etapa preoperativa en su fase de construcción. La vía nueva, objeto de la iniciativa privada Segunda Calzada Ibagué-Cajamarca, tiene una longitud total estimada origen-destino de 35.1 kilómetros y su recorrido discurre íntegramente en el departamento del Tolima. En la actualidad, el contrato de concesión se encuentra en la etapa preoperativa en su fase de construcción, la cual inició a partir del 15 de abril de 2016 con las actividades constructivas en la unidad funcional 1, la cual inicia en el Conveima en el kilómetro 0 y termina en su calzada izquierda en el kilómetro 14 más 824 en el Valle del Cocora. La unidad funcional 1 está dividida en 3 subsectores. El tramo 1, Conveima-Boquerón, el recorrido inicia en el puente sobre el río Conveima y finaliza en las afueras de la ciudad de Ibagué en el sitio conocido como Boquerón, desplazándose de oriente a occidente de la abscisa kilómetro 0 más 000 hasta la abscisa kilómetro 10 más 525. El tramo 2, la variante de Boquerón, el tramo inicia en el sitio conocido como Boquerón, en las afueras de la ciudad de Ibagué, en la vía que conduce al municipio de Cajamarca, desplazándose de oriente a occidente desde la abscisa kilómetro 10 más 525 hasta la abscisa kilómetro 12 más 083. Tramo 3, Boquerón, Valle del Cocora. El tramo inicia en las afueras de la ciudad de Ibagué, en la inspección de Boquerón, en el kilómetro 12 más 086 y finaliza en el kilómetro 14 más 824 en el Valle del Cocora. A la fecha, en el tramo 1 se encuentran finalizadas a lo largo de su recorrido diferentes actividades, y a continuación relacionaremos y visualizaremos en su antes y después.
Durante este periodo se realizaron las diferentes actividades constructivas en el tramo 1. En el sector del kilómetro 1 más 0,80 al kilómetro 2 más 200 se realizó la colocación, conformación y compactación del material de subbase granular en una primera capa de 20 centímetros. En el kilómetro 1 más 750 se inició la estabilización de la terraza superior con la instalación de anclajes pasivos, subdrenajes y concreto lanzado. En el kilómetro 3 más 600 se inició la instalación de subbase granular en una primera capa hasta el kilómetro 4 más 555 donde inicia el puente 6. En muro 14 se finalizó la colocación de las capas de material granular y se inició la construcción del New Jersey. El puente 8 es una estructura de 200 metros que se construirá en vigas postensadas.
Actualmente en el puente 8 se trabaja en la superestructura. Entre la luz 2 se tiene pendiente construir 2 vigas postensadas. Entre los ejes 1 al 5 se realizan actividades de repotencialización de las vigas con la construcción del patín superior de las vigas. Entre el eje 5 y 6 se realizó la construcción de las vigas diafragma y se inició con la instalación de la obra falsa para la construcción del tablero. El puente 9 es una estructura con una luz total de 80 metros, la cual se plantea en 2 luces en vigas postensadas de 40 metros. A la fecha se tienen finalizadas las obras de infraestructura y superestructura en la luz 2. Durante el presente periodo se trabajó en la infraestructura del eje 1 con la excavación de los caissons. En el eje 1 se realizaron actividades de excavación y fundida de los pilotes y se instaló el acero de refuerzo del estribo y los topes sísmicos 1 y 2. En el eje 2 se inició con la perforación de los anclajes en la viga cabezal para ampliar el escalón y la zona en donde descansarán las nuevas vigas de esta luz.
En los box vehicular El Jazmín y El Cural se trabajó en la instalación de geodren y colocación de capas de terraplén alrededor del box y se inició con la construcción de los muros de acompañamiento. Se continúa con la conformación de las capas alrededor del box vehicular El Cural en la calzada derecha. Sobre los taludes del kilómetro 11 más 600 al kilómetro 11 más 800, en el costado izquierdo se continúa la conformación de las terrazas con el corte y perfilación del talud y perforación para pernos de anclaje, los cuales han sido inyectados. Igualmente se realizó la perforación e instalación de subdrenes de 20 metros. En la calzada derecha se realizan las obras de empradización con hidrosiembra y conformación de las terrazas. Se inició la protección de los taludes con geomanto y se dispone a la instalación de acero y formaleta de las cunetas.
Continúa la conformación del terraplén entre las abscisas kilómetro 11 más 850 al kilómetro 11 más 930, el cual se encuentra en la capa 40. Hacia la zona del box 65 sobre las abscisas kilómetro 11 más 940 al kilómetro 12 se conforma la capa 24. El tramo 3, calzada izquierda, inicia en el kilómetro 12 más 086 y finaliza en el kilómetro 14 más 825 en el Valle del Cocora. A lo largo de este trayecto, el concesionario ha venido trabajando en las diferentes obras. Sobre el kilómetro 12 más 090 al kilómetro 12 más 230 se realiza conformación de la capa 46 de terraplén sobre el box 66. El puente 14. La estructura consta de vigas postensadas apoyadas en el asiento de unos estribos y en voladizos tipo Herbert. Tiene una longitud total de 90 metros. En puente 14, durante el presente periodo, en los ejes 1, 2 y 3, se realizó limpieza de acero en las zonas de transición entre el estribo y la viga Herbert. Igualmente, la instalación de obra falsa para instalar acero faltante. Continúan las actividades de conformación de las terrazas sobre la calzada derecha entre las abscisas kilómetro 12 más 510 al kilómetro 12 más 590. Durante este periodo se instalaron anclajes de 20.0 metros con bulbo de 10.0 metros en dos filas y se inició el proceso de lanzado entre las abscisas kilómetro 12 más 560 al kilómetro 12 más 580 y se instalan 63 lloraderos con tubería PVC de 2 pulgadas. Puente 17. Este puente tiene una longitud de 200 metros conformado por 3 luces. La estructura construida fue mediante secciones en cajón por el método de voladizos sucesivos. En Puente 17, durante el presente periodo se realizó la construcción de 204 metros lineales de bordillo de la margen izquierda del puente y se inició el montaje de la baranda metálica.
Durante el periodo se ejecutan actividades ambientales como son la rehabilitación de las obras de contención ambiental y la construcción de muros en bolsa-suelo para el paso sobre la quebrada. A la fecha se dio paso provisional por el puente para transportar el material de corte del CCO hacia los terraplenes que se construyen en el tramo 2 y 3. Puente número 18. El puente vehicular tiene una luz de 120 metros. La estructura se plantea en 3 luces en vigas postensadas. En el eje 3 se apoya en voladizo tipo Herbert de 20 metros. En el puente 18, durante el periodo se lanzaron las vigas número 5 y 6 y se fundieron 2 de las vigas diafragma entre los ejes 2 y 3. En el eje 3 se funden los topes sísmicos del Herbert hacia el eje 4. Y en el eje 4 continúa el armado del andamio para el montaje de la viga lanzadora. Puente número 19. Estructura de 3 luces con una longitud de 140 metros. Se construirá con vigas postensadas. En el eje 3 se tendrá una viga cajón postensada tipo Herbert. En puente 19 para el presente periodo, en el eje 1 se instalan andamios de carga para construir las vigas postensadas en sitio. Se terminó el montaje de la torre grúa. En el eje 3 se arma la obra falsa para la placa superior del Herbert y en el eje 4 se instalaron los cables en las vigas número 7, 8 y 9.
En el sector del CCO se continúa con el corte para la vía industrial, con la excavación de material común, el cual se está utilizando en la construcción de los terraplenes. Se continúa con las obras ambientales para la protección del cuerpo de agua. Puente 20. Estudiando la topografía, el alineamiento vial, las condiciones hidráulicas y las facilidades constructivas, se consideró como alternativa óptima un puente con viga cajón postensada de altura variable, el cual tendrá para la estructura 9 luces con una longitud total de 762 metros. Se planteó para las primeras luces entre el eje 1 y 5 un tablero conformado por 3 vigas postensadas. Entre los ejes 5 y 10 las luces están conformadas por una viga cajón postensada de altura variable construida por el método de voladizos sucesivos. En Puente 20, durante el presente periodo se trabajó en la infraestructura del eje 1 con la excavación de caisson y se inició la instalación de acero. En el eje 2 se continúa con la excavación de los caisson. En el eje 3 y 5 se instaló el acero y se fundió la viga cabezal. En el eje 6 se iniciaron los trabajos de la superestructura con el vaciado de la losa inferior y los muros dovela 1A y dovela sobre pila, y se inició con la instalación de la obra falsa y acero de la losa superior.
En el eje 7 se continúa con la construcción de las secciones de columna. A la fecha se realizó el vaciado del tramo 13 para una longitud de 58 metros lineales de los 76 metros que tiene la columna. En el eje 8 se encuentran fundidos los 10 caisson y se realizó el vaciado de la zapata, iniciándose la instalación de acero de la columna. Igualmente se inició el armado de la torre grúa. En los ejes 9 y 10 se tienen fundidos los pilotes y se realizaron actividades ambientales.